chicos, bienvenidos a este espacio, bienvenidos a esta nueva serie que vamos a estar manejando con TMT. Para los que han de pronto estado pendientes en redes, han visto ya las publicaciones, ya saben que el título de esta nueva serie es Desenmascarando Relaciones. Y bueno, ¿por qué queremos hablar de este tema? Porque seguramente todos hemos tenido dudas sobre cómo manejar las relaciones que se nos presentan en diferentes ámbitos. Seguramente han surgido dudas de cómo manejar situaciones con mis amigos, con mi familia, mis papás, mis hermanos, compañeros, para quienes tienen pareja, su pareja. Cualquier tipo de relación, tal vez se nos han presentado dudas, y con esta serie queremos precisamente ver qué nos dice la palabra de Dios acerca de todo eso. Para empezar, esta primera enseñanza se llama bidireccional. Y quiero que de manera gráfica nos imaginemos nuestra relación con Dios de una manera vertical y nuestra relación con los demás horizontal. Quiero que tengamos eso en mente durante toda la enseñanza. Una pregunta que puede surgir en cuanto al tema de relaciones es ¿por qué relacionarnos? ¿Sí? ¿Por qué relacionarnos y qué nos dice Dios acerca de eso? En primer lugar, Dios quiere relacionarse con nosotros. Dios es un ser relacional, es parte de su carácter, y eso se demuestra en la perfecta armonía que hay en la Trinidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí se demuestra que Dios es un Dios relacional. Y en toda la Biblia nosotros vemos ese interés de Dios de querer estar con nosotros, de querer estar en nuestras vidas, de querer estar con sus hijos. No es para nada un Dios que, no sé, nos creó y nos dejó, o sea, se desinteresó de nosotros. Ese no es el Dios que nosotros conocemos, que nosotros adoramos, sino que al contrario es un Dios que busca relacionarse con nosotros. Asimismo, la palabra también dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Por tanto, nosotros también somos seres relacionales. Dios nos creó con una necesidad de compartir, de vivir en comunidad. Y el mismo ejemplo es Jesús. Jesús, siendo 100% hombre y estando aquí en la tierra, no fue una persona que se aisló de todo el mundo y que, no se hablaba con nadie, sino que al contrario siempre estuvo en comunidad y de hecho formó un grupo de amistad íntima con sus discípulos. En Levítico 26:12 los invito a que, si aún no tienen su Biblia por ahí a la mano, la tomen, porque hay versículos muy importantes en este tema y súper importante subrayarlos, memorizarlos y sobre todo practicarlos. Entonces, Levítico 26:12 dice: caminaré entre ustedes, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y ahí se ve que Dios, como les decía, ha tenido siempre la intención de relacionarse con el hombre, de relacionarse con nosotros.
no nos creó y nos dejó listos, sino que Él quiere que nosotros tengamos una relación con Él. Y en 1 Juan 4:19 dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Y es muy lindo ver que no somos nosotros, no viene de nosotros el buscar esa relación, sino que es Dios mismo el que tiene ese interés y el que dio el primer paso en amarnos y en romper cualquier obstáculo que pudiera presentarse para que pudiéramos relacionarnos con Dios. La palabra dice que el Señor no tiene comunión con el pecado, o sea, no era posible que sin el sacrificio de Cristo en la cruz nosotros pudiéramos llegar a relacionarnos con el Señor. Y precisamente Dios dio a su Hijo como muestra de amor hacia nosotros, para que nosotros al recibirlo como nuestro Señor y Salvador podamos ir delante de Él y tener esa relación con nuestro Padre que Él anhela que tengamos. Hay algunas cosas que nos dice la palabra acerca de cómo actuar en las relaciones, qué demanda Dios de nosotros, qué nos instruye, y seguramente lo vamos a tocar a profundidad durante toda la serie, pero hoy quiero darles como algunos puntos claros, algunas generalidades de lo que nos dice la palabra en cuanto a nuestras relaciones. El primer punto es que nos dice que debemos tratar a los demás tal como nos gustaría que nos traten a nosotros. Ahí les pido que me acompañen porfa a Mateo 7:12, que dice: así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esta es la ley y los profetas. Este versículo está en un contexto en el que Jesús estaba dando el Sermón del Monte, el llamado Sermón del Monte. Este sermón está de Mateo 5 a Mateo 7. Y aunque si bien era una enseñanza que él daba a una multitud, quienes estaban cerca de él eran sus discípulos. Es decir, Dios estaba dando todas las enseñanzas que vieron del Sermón del Monte específicamente a sus discípulos, es decir, específicamente a nosotros, a los hijos de Dios. Y algo de lo que Dios dice, de lo que Jesús nos enseña en estos pasajes, es dar la milla extra, no quedarnos únicamente con lo justo, con dar lo justo, sino ir mucho más allá en el trato con los demás. Y Jesús dice ahí, si te piden la camisa, da también tu capa, si te piden ir 1 kilómetro, ve más. Jesús nos pide ir más allá en nuestras relaciones con los demás. También dice que no debemos resistir al que nos haga mal, y aunque puede ser algo que suene muy difícil, Dios nos lo pide. Dios nos pide no defendernos en nuestras fuerzas y ponernos a pelear ni nada, sino simplemente no resistir al que nos hace mal. También nos dice que amemos a nuestros enemigos, que no tiene nada de sentido, o sea, amar a aquellos que nos aman, porque eso es lo normal, es lo mínimo, pero nos pide que vayamos más allá y amemos a nuestros enemigos. También nos pide que demos a los necesitados y que no juzguemos. Estas son algunas de las cosas que Jesús nos enseña en el Sermón del Monte, y lo termina diciéndonos: traten a los demás tal como les gustaría que los trataran a ustedes. Y definitivamente creo que ese es como un tip súper importante para reaccionar ante cualquier situación. Ante, no sé, un momento en el que nos ofendan, en el que nos hagan algo que parezca injusto, o en los momentos buenos también, cuando estemos enseñando, cuando estemos sirviendo, nada más cuando saludemos a las personas, el Señor nos dice: háganlo de una manera en que les gustaría que lo hagan con ustedes. Si a mí me gusta que me saluden de una manera afectiva, si a mí me gusta que si yo pido un favor me lo hagan de buena manera, el Señor me pide que yo también lo haga así. El segundo punto es velar por los intereses de los demás. Creo que también es algo, hay muchas cosas que Dios nos dice que definitivamente a nosotros
nos pueden parecer complicadas, pero es lo mejor que podemos hacer porque el Señor sabe por qué nos lo dice. Y en este punto el mayor ejemplo es Jesús. Quiero leer Filipenses, versículos 2, del 4 al 9, que dice: cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Yo creo que definitivamente nos podemos encontrar en situaciones difíciles en las que Dios nos dice: pon por encima de tus intereses el interés de tal persona, el interés de tal amigo, o incluso, como nos dice la palabra, de tus enemigos. Y el Señor nos llama a hacer eso, a poner por encima los intereses de los demás antes que los nuestros. Y gracias a Jesús por lo que hizo, porque Él no le importó ser humillado, no le importó ser maltratado, herido, de todo, pero Él necesitaba hacer eso para que hoy nosotros pudiéramos tener esta relación con Dios. Y si no hubiese sido así, no habría manera. Entonces, gracias a Dios por eso y por ese ejemplo que nos da Jesús. El tercer punto es animarnos y edificarnos. En 1 Tesalonicenses 5:11 dice: por eso anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Este versículo está en un contexto en el que se le está diciendo a la iglesia, se le está hablando de la segunda venida de Cristo. Y esta edificación de la que nos habla aquí la palabra es: manténganse animados para que estén firmes con la mirada puesta en Cristo a pesar de lo que pueda pasar, que su mirada esté siempre puesta en Jesús y en saber que Él va a volver, ¿sí? Porque seguro se nos van a presentar muchísimas cosas en la vida, pero Dios nos llama a una esperanza, que es que el Señor va a volver. Y definitivamente parte de lo que nos da para sostenernos en eso son amigos, es nuestra familia, es nuestra iglesia, la comunidad en la que nos rodeamos. Y aquí Dios nos dice: entre ustedes tienen que animarse y edificarse para que se mantengan firmes y sepan que van a estar con Jesús. Porque el versículo anterior a ese dice que Jesús murió para estar con nosotros tanto en la vida como en la muerte. Entonces es una función súper importante, es como de verdad un punto bien importante el hecho de que en nuestras relaciones siempre busquemos el animarnos y edificarnos. El cuarto punto es tolerarnos y perdonarnos. Voy a leer Colosenses 3, versículos del 12 al 14. Ahí dice: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes por encima de todo. Vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Ay, Señor, definitivamente yo creo que es importante reconocer que no somos perfectos, y el Señor lo sabe. El Señor sabe que entre nosotros podemos ofendernos, podemos fallar, podemos equivocarnos, podemos hacer cosas que nos duelan, que nos lastimen, y precisamente por eso nos dice: revístanse de todo esto, porque tienen que tener todo eso para poder tolerarse y perdonarse. En Mateo 6 la palabra también nos dice que nosotros debemos perdonar nuestras ofensas, así como Dios nos perdona a nosotros. Ese es el mayor ejemplo. Dios jamás nos ofendería y aún así nos perdonó, porque nosotros no lo vamos a hacer si el Señor nos llama a hacerlo.
Y de verdad, reconocer que yo no soy perfecta me hace saber que los demás tampoco lo son y que cuando me fallen, cuando me lastimen, Dios me llama a perdonar. Y es muy importante lo que me dice, o sea, Dios nos dice revístanse de afecto entrañable, humildad, bondad, amabilidad, paciencia, y yo lo he experimentado mucho, o sea, hay cosas momentos que yo le digo, Señor, por favor, ayúdame a estar revestida de afecto entrañable, de paciencia, de amabilidad, de bondad, porque hay situaciones que se salen de nuestras manos, pero el Señor siempre nos llama a mostrar su amor, a reflejar su amor, y en este punto específico, pues lo que les digo, algo también importante en las relaciones, el hecho de tolerarnos y perdonarnos. Con el último versículo que leí, que es por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Con ese versículo quiero pasar al siguiente punto, que es, el quinto punto, que es amarnos. Voy a leer Mateo 22, del 34 al 40, haciendo énfasis principalmente en los versículos del 36 al 39. Estos versículos dicen: los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y definitivamente esto nos lleva a ver que todo lo que hemos estado viendo depende del amor. O sea, lo único que me va a llevar a tratar a los demás como quiero que me traten, a poder velar por los intereses de los demás y ponerlos incluso por encima de los míos, a poder animar, a poder edificar, tolerar, perdonar, lo único que me va a permitir es el amor, es amar a los demás como Dios nos lo está diciendo en este mandamiento. Y eso es súper importante. Es importante tener en cuenta que el amor no es un sentimiento, sino que es una decisión de obedecer a Dios en lo que Él está pidiendo que haga. Porque si fuese un sentimiento, hay muchas veces, hay personas incluso con las que nos vamos a encontrar que no querríamos amar, o sea, con las que de pronto vamos a tener diferencias muy grandes, roces, lo que sea, y que nos va a costar amar. Y si nosotros nos dejáramos llevar por un sentimiento, creyendo que el amor es un sentimiento, decidiríamos no tener un trato con ellos. Pero lo que Dios nos dice es: ámenlo como se aman a ustedes mismos. Y eso depende únicamente de amar a Dios. Entonces, como les decía, definitivamente el amor no es un sentimiento, sino que es una decisión que Dios respalda. Y quiero que veamos lo que nos dice la palabra acerca de lo que es el amor. Seguramente todos habrán leído este versículo, ¿no? Es 1 Corintios 13, del 4 al 7, y es súper especial. Dice: el amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y esa es una descripción de Dios, porque en 1 Juan la palabra nos dice que Dios es amor. Y en quién más sino en Dios vemos el único que realmente ha sido paciente con nosotros, que ha sido bondadoso, que no ha sido envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, que no se enoja fácilmente, que no guarda rencor, sino que al contrario dice su palabra, que olvida nuestros pecados y que los aleja de nosotros, como tan lejos está el oriente del occidente.
no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad, ese es Dios. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces, el único que cumple a cabalidad con esa descripción de amor es el Señor. Ninguno de nosotros podría llegar a jactarse de que yo nunca me enojo, no sé, yo nunca he sido orgullosa ni envidiosa, siempre súper paciente y bondadosa. No, definitivamente no somos así, porque la naturaleza pecaminosa ha causado eso y el Señor lo sabe. Y yo le decía a Dios, pensando en todo ese tema de las relaciones, creo que podemos llegar a decirle al Señor: ¿por qué me pides que haga algo que, si bien lo colocaste como necesidad en mí, es algo para lo que no voy a ser perfecto? Pues, o sea, Dios, si me estás diciendo, si me estás enseñando que la base de todas esas cosas que me pides en tu palabra, en cuanto a relaciones, es el amor, y yo no puedo dar ese amor del que tú hablas en tu palabra, entonces, ¿para qué, Dios? ¿Sí? Y definitivamente es para que dependamos de Él. Definitivamente es para que entendamos que solo en el Señor es donde nosotros podemos tener esa relación íntima que va formando nuestro carácter y que nos lleva a amar a los demás y a tener relaciones sanas. Entonces, es un reto, pero es muy importante tener claro que todas mis relaciones verticales, y aquí es donde les digo, porque les decía que tengamos como presente esa manera gráfica de verlo, y el título de la enseñanza es que todas mis relaciones horizontales, la relación con mis papás, con mis hermanos, con mis amigos, con mi pareja, con mi jefe, mis compañeros, con mi iglesia, con quien sea, dependen de mi relación vertical, que es con Dios, en absoluto. Si yo no tengo comunión con el Señor, mis relaciones no van a estar bien, mis relaciones interpersonales. Y por eso el Señor pone un estándar que nosotros no podemos cumplir, definitivamente. Pero Él sí, y Él quiere que dependamos de Él, que entremos en intimidad con Él, que realmente lo conozcamos. Y hay muchas veces en que personalmente a mí me cuesta mucho, a mí me cuesta demasiado por mi temperamento ser intencional en buscar a las personas, en relacionarme más, ser intencional en cuidar aún más, que es parte del amor. Pero el Señor es el que nos va enseñando y es el que nos va dando la capacidad de hacerlo, porque dice la palabra que Jesús prometió que derramaría de manera abundante en nosotros el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios. Entonces Dios nos empieza a dar esa capacidad de relacionarnos y establecer relaciones sanas que nos lleven a glorificarlo, a conocerlo muchísimo más. Y aunque es un reto, y como les decía antes, muchas veces podemos decirle al Señor: no, ¿por qué me pones esto? Pero no estamos diseñados definitivamente para estar por allá solos en el monte. El Señor Jesús tenía momentos de intimidad, obviamente, tenía momentos a solas, obviamente, pero no era el común denominador, o sea, no era lo que predominaba en su vida, sino que tenía intimidad. Él tenía intimidad principalmente con el Padre, obvio, y tenía relaciones cercanas, tenía sus discípulos, los 12 discípulos y todas las personas de las que se rodeaba Jesús. Es el ejemplo más grande, y es únicamente cultivando, en serio, es únicamente cultivando nuestra relación con Dios como podemos tener ese afecto fraternal que nos dice el Señor, esa amabilidad, esa bondad, esa paciencia para cada situación. Hay momentos en los que, por ejemplo, a mí me cuesta, no sé, responder de una manera más amable, estar más dispuesta a servir, más dispuesta a enseñar, tantas cosas que nos llevarían como a cargarnos y a darnos látigo y decir: no, Dios, o sea, definitivamente esto no.
pero el Señor sabe que no somos perfectos y lo que hace es llamarnos a que vayamos a Él una y otra vez para que Él nos vaya formando y fruto de esa relación íntima con Él, como les decía, nuestras relaciones interpersonales sean unas relaciones sanas. Entonces, bueno chicos, esa era la enseñanza de hoy. Como les decía, durante esta serie vamos a estar enfocándonos y aprendiendo mucho sobre relaciones, sobre cada tipo de relación, con mi familia, con mis amigos, pero súper importante para iniciar y que lo tengamos presente. Mis relaciones horizontales dependen de mi relación vertical 100%. Para terminar, oremos, ¿listo? Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias a Dios por estos medios que tú nos has concedido para poder estar hablando de tu palabra y compartir, Dios. Gracias porque tú buscaste relacionarte con nosotros, Señor, y en la cruz mostraste eso, Dios. Gracias porque diste a tu Hijo Jesús por amor a nosotros y fuiste absolutamente intencional y sigue siendo intencional para que cada día vayamos más delante tuyo, Señor, para que tengamos más intimidad contigo. Yo te doy gracias por la vida de cada una de las personas que está escuchando este mensaje, Dios, y te pido porque cada día nos lleves a depender más de ti, a conocerte mucho más, Señor, y a cultivar esa relación íntima que tú quieres con nosotros para que así mismo podamos tener relaciones sanas con nuestra familia, con nuestros amigos, con cada persona de la que nos rodeemos, Dios. Yo te doy gracias por este tiempo, por TMT, y lo ponemos en tus manos en el nombre de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno chicos, nos vemos dentro de 8 días, súper pendientes a redes, a todo lo que se va a estar subiendo y a todas las enseñanzas que vamos a estar dando, ¿vale? Un abrazo.